¿Qué tal? Les habla su auxiliar Roberto Suárez Flores, en el cual hoy veremos el tema de inducción matemática. En clases de auxiliatura ya habíamos visto algunos ejercicios de este tema, pero para recordar volveremos a hacer hincapié en algunos ejercicios y además complementaremos con algunos casos que no hemos visto. Entonces, empecemos. Primero, para recordar, ¿cuál es el propósito de la inducción matemática? El propósito es definir conceptos, demostrar propiedades de los números naturales, establecer leyes generales a partir de ciertas observaciones. O sea, como ¿qué nos dice la palabra inducción? La palabra inducción nos dice hechos particulares, podemos hacerlo o generalizarlo, como se dice, ¿no ve? De lo particular a lo general. El procedimiento para resolver un ejercicio con inducción matemática es el siguiente. Primero, la verificación, que nos dice, para un valor inicial verificamos la proposición y debe ser verdadero. Esto está bien claro, debe ser verdadero, porque si para el primer valor inicial no es verdadero, automáticamente el argumento no es válido y no podremos hacer los siguientes pasos. Entonces el siguiente paso sería la hipótesis inductiva. Para un valor k supondremos que la proposición es verdadera. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que para cualquier valor tiene que, o sea, nosotros automáticamente decimos que es verdadero. O sea, es una hipótesis. El siguiente sería la tesis inductiva. Para un siguiente valor k más 1 se debe demostrar haciendo uso del supuesto que es nuestra hipótesis inductiva. Entonces, para que quede más claro, haremos algunos ejercicios. Ya, haremos unos cuantos ejemplos y demostraremos por inducción matemática. Como dice, ¿no? Demostrar por inducción matemática. El primer ejercicio es uno para recordar. O sea, pues vamos a aplicar propiedad de potencias y otras cosas. Pero eso es para recordar porque ya hemos hecho ejercicios en anteriores clases. El segundo ejercicio ya es un poquito para más análisis, o sea, vamos a hacer uso de los factoriales que no hemos visto en clases, que nos faltaba ver ese punto. Y el tercer ejercicio es algo que no hemos visto para nada en la clase de auxiliatura, que es una desigualdad que hay que demostrar por inducción. Entonces empecemos. El ejercicio 1, que es una sumatoria de i que empieza en 1 hasta n de i por 3 elevado a la i menos 1, que va a ser igual a 1 más 2n menos 1 por 3 elevado a n sobre 4. Nos piden que demostremos esto por medio de una inducción matemática. Entonces, empecemos con el primer paso, que nos hemos dicho que es la verificación. La verificación, ¿qué nos dice? Que para el valor inicial nos tiene que dar verdadero, o sea, n igual a 1. ¿Por qué? Porque nuestra sumatoria inicia en 1. Entonces, al reemplazar el primer valor y donde veamos n, ponemos el número 1, la ecuación nos queda de la siguiente forma. 1 por 3 elevado a 1 menos 1 va a ser igual a 1 más 2 por 1 menos 1 por 3 elevado a 1, todo sobre 4. Se dan cuenta, es el primer valor de la sumatoria y en este segundo miembro tenemos el reemplazo. Donde había n hemos puesto 1, donde había n pusimos 1. Entonces, al resolver esta ecuación tendríamos lo siguiente. Sabemos que 1 menos 1 va a ser 0. ¿No? Entonces tendríamos 1 por 3 elevado a 0. Luego, 2 por 1, 2, 2. 3 por u elevado a 1 va a ser 3. Entonces la ecuación nos quedaría así. Cualquier número elevado a 0 siempre nos va a dar 1. Entonces 3 elevado a 0 va a ser 1. Va a ser, toda esta expresión va a ser igual a 1 más 1 por 3 sobre 4. Porque 2 menos 1 es 1. ¿Lo ven? Listo. Continuamos.
Continuamos, entonces 1 por 1 es 1. 1 por 3 es 3, más 1, 4. 4 sobre 4. Y al final la ecuación nos quedaría 1 es igual a 1. Y es verdadera. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que para el primer valor es verdadera. Entonces podemos continuar y ir al siguiente paso. Y el siguiente paso es la hipótesis. ¿Qué nos dice la hipótesis? Que para cualquier valor asumimos que es verdadera. Entonces, donde veamos n en nuestra expresión original, ponemos k. Y nos quedaría de la siguiente forma. Sumatoria de i que empieza en 1 hasta k de i por 3 elevado a i menos 1 igual a 1 más 2k menos 1 por 3 elevado a k, todo sobre 4. Donde había n pusimos k. Y esto se asume que es verdadero. Entonces pasamos al siguiente paso, que sería una tesis, que sería para el siguiente valor, que sería n igual a k más 1. Y hacemos el mismo procedimiento que en la hipótesis. Donde vemos n en nuestra expresión original, ponemos k más 1. Y la ecuación nos quedaría de la siguiente forma. Sumatoria de i que empieza en 1 hasta k más 1 de i por 3i menos 1 va a ser igual a 1 más 2k más 1 menos 1 elevado a 3 elevado a k más 1 todo sobre 4. Siempre se recomienda usar paréntesis. Por ejemplo, aquí no era necesario porque solo está multiplicando a 1. Y aquí estoy usando paréntesis porque 2 está multiplicando a k más 1. Es el error común que muchos cometen, que no ponen paréntesis y ya se ve otra expresión. Entonces, con esta tesis la reducimos y reduciendo nos quedaría lo siguiente. Sumatoria de i que empieza en 1 hasta k más 1 de i por 3 elevado a i menos 1 va a ser igual a 1 más 2k más 1 por 3 elevado a k más 1 todo sobre 4. Esta es reducción. Y esto es en realidad lo que tenemos que demostrar, ¿no? Ya hemos hecho el proceso de verificación, hipótesis, tesis. Ahora tenemos que hacer la demostración. Y la demostración se hace de la siguiente manera. Primero, tenemos nuestra hipótesis. Como hemos asumido que es verdadera, la copiamos, que va a ser 1 más 2k menos 1 por 3 elevado a k, todo sobre 4, y sumamos el siguiente elemento, que va a ser k más 1 por 3 elevado a k más 1. ¿Cuál es el siguiente elemento? El siguiente elemento es esta de nuestra sumatoria. ¿Se dan cuenta? Puse los i's con azul y en vez de poner las i's vamos a poner k más 1, el siguiente elemento. ¿Se dan cuenta? Aquí había una i, aquí hay un k más 1. Aquí había 3 elevado a i menos 1, ahora es 3 elevado a k más 1 menos 1. Ya puse el k más 1, ¿no? Y ese es el siguiente elemento. Y ahora, por procedimientos algebraicos, toda esta expresión tenemos que llegar a nuestra tesis, lo que tenemos que demostrar. Entonces, lo que siempre se recomienda es lo primero. Vemos aquí que hay un denominador, entonces de esta expresión tendríamos que sacar el denominador común. Entonces sacamos el común denominador y reducimos a la vez. ¿Qué digo con reducir? O sea que este u más 1 menos 1 es 0, entonces este se desaparecería. Entonces nuestra ecuación quedaría así: 1 más 2k menos 1 por 3 elevado a k más 4 veces k más 1 por 3 elevado a k, ¿no? Y todo sobre 4. ¿Por qué? Porque 4 dividido entre 4 va a ser 1 por todo esto, aquí está. Luego 4, sabemos que todo esto tiene un denominador 1, dividido entre 4 va a ser a 4, ¿no? 4 dividido entre 1 va a ser a 4.
Entonces ese 4 multiplicamos por toda esta expresión y lo sumamos. Más 4 por k más 1, 3k. Y el k ya habíamos reducido 1 menos 1, ¿no? Entonces, ahora puse de color morado el 1 y el 4. ¿Por qué? Porque son casi lo que se asemeja a lo que necesitamos llegar. ¿Qué quiere decir eso? Que esos números ya no los vamos a mover, o sea, ya no vamos, a menos que sea necesario. Pero por el momento no los moveremos, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a concentrar es en esta expresión, tratar de convertir a esta por métodos algebraicos. Entonces, factorizamos 3k, porque aquí tenemos algo en común, 3k, 3k. Y además podemos multiplicar 4 por k más 4 por 1, ¿no? Entonces nos quedaría la expresión de la siguiente manera. 1 más 3k, que estamos factorizando por 2k menos 1 más 4k más 4, todo sobre 4. Y reducimos. Entonces nos quedaría 3k por 6k más 3 sobre 4. Esto hemos recibido 2k más 4k, 6k. Menos 1 más 4 más 3. Entonces el siguiente paso sería hacer esto. Convertir a esto todavía. Medio que se asemeja, pero todavía no. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Factorizamos 3 en 6k más 3. O sea, porque el 3 está en ambos. Entonces al factorizar nos quedaría 1 más 3k por 3, que lo que hemos factorizado va a ser 2k más 1, todo sobre 4. ¿Se dan cuenta? Ya lo tenemos. El 2k más 1 es el que necesitábamos. Solo nos faltaría el 3k más 1, ¿no? Por eso. Entonces, para eso tenemos nuestro cálculo auxiliar o para poner algunas aclaraciones que necesitemos. Entonces, para poder resolver esto, tenemos las propiedades de las potencias. ¿Qué nos dicen estas propiedades? Que 3 es igual a 3 elevado a 1. Cualquier número elevado a una potencia 1 siempre va a ser el mismo número, ¿no? Entonces, ¿qué cosa tendríamos? Tendríamos que 1 más, y ordenamos más de que todo, tendríamos 3k por 3 elevado a 1, que no estamos afectando en nada, ¿no? Y luego, ¿qué propiedades más tenemos? Que mismas bases se suman sus exponentes. O sea, mismas bases. A elevado a B por A elevado a C va a ser igual a la misma base A elevado a B más C. Y en este caso es lo que tenemos. 3 elevado a K y 3 elevado a 1 son las mismas bases. Por lo tanto, se suman sus exponentes y tendríamos la expresión 2K, 1 más 2K más 1 por 3 elevado a K más 1, todo sobre 4. Y en sí es lo que queríamos demostrar. O sea, es a lo que queremos llegar y lo conseguimos, ¿no? Entonces ponemos lo que queríamos demostrar y así es como se resuelve un ejercicio con inducción matemática. Continuando con el ejemplo 2, este es un ejemplo que veremos que están presentes los factoriales. Y como no hemos visto estos casos, resolveremos este ejercicio. Pero será un poco más rápido porque ya sabemos los pasos que tenemos que hacer. El primer paso es la verificación, que es para un valor inicial, o sea, que vamos a verificar si es verdadero. Entonces, donde vemos n, ponemos 1. 1 por 1 factorial más 2 va a ser igual a 1 más 1 factorial más 2 por 1 menos 1. Entonces reducimos esta expresión. 1 más 1 más 2, porque 1 factorial es igual a 1. Entonces va a ser igual a 1 más 1 va a ser 2 factorial más 2 por 1 va a ser 2 menos 1.
ven? Luego tenemos 1 por 1 va a ser 1 más 2, 3. Factorial de 2 es 2. Más 2 menos 1 va a ser 1. Entonces tendríamos que 3 va a ser igual a 3 y esto es verdadero. Entonces podemos seguir al siguiente paso. Entonces el siguiente paso sería hipótesis. Una hipótesis que nos dice que para cualquier valor asumimos que es verdadero. Entonces donde vemos n en la expresión original ponemos k. Sumatoria de i que empieza en 1 hasta k de i por i factorial más 2 es igual a k más 1 factorial más 2k menos 1 y asumimos que esto es verdadero. Entonces pasamos al siguiente, la tesis, para el siguiente valor que va a ser n igual a k más 1 y hacemos lo mismo que en la hipótesis. En nuestra expresión original reemplazamos la n por k más 1. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Sumatoria de i que empieza en 1 hasta k más 1 de i por i factorial más 2 va a ser igual a k más 1 factorial más 2 por k más 1 menos 1. Entonces, con esta expresión reducimos. Entonces nos va a quedar sumatoria de i que empieza en 1 hasta k más 1 de i por i factorial más 2 va a ser igual a k más 2 factorial por 2k más 1. Entonces, esto es lo que tenemos que demostrar. ¿Lo ve? Entonces ponemos a demostrar. Se dan cuenta, en la hipótesis y la tesis solo es reemplazar valores, ¿no? No es algo complicado, entonces es fácil de hacerlo. Lo complicado tal vez es la demostración, pero lo vamos a hacer ahora mismo. Ya, demostración. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos en el anterior ejercicio. Agarramos nuestra hipótesis, que es la siguiente, ¿lo ve? K más 1 factorial más 2k menos 1, que es verdadero, y lo sumamos el siguiente elemento. ¿Cuál es el siguiente elemento? Es esta, la sumatoria. El siguiente elemento va a ser esto, pero en vez de i ponemos k más 1. Aquí había i, aquí tenemos k más 1. Por i factorial va a ser por k más 1 factorial. Y aquí dice más 2, más 2. Y esta expresión con procedimientos algebraicos tenemos que llegar a nuestra tesis, a lo que tenemos que demostrar. Entonces, para ese paso hacemos lo siguiente. Primero, reducimos los números sin ninguna conexión y ordenamos. ¿Qué quiere decir sin ninguna conexión? O sea, que no están multiplicando, que no hay nada, ¿no? Es este menos 1 y este más 2. Entonces, menos 1 más 2 sería 1. Y la expresión nos quedaría de la siguiente manera. K más 1 factorial, que es este, más, y además estamos ordenando, K más 1 por K más 1 factorial, más, este es el 2K, más 1, lo que reducimos, lo que dije, ¿no ve? Menos 1 más 2, 1. Y ya lo puse con morado para ver que ya nos estamos acercando al número. Si se dan cuenta, 2k más 1, aquí hay 2k más 1. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar en este lugar. Trabajamos en este lugar. Trabajamos en este lugar. Entonces, factorizamos k más 1, porque ambos tienen como común k más 1 factorial, k más 1 factorial. Entonces es lo que vamos a factorizar, k más 1 factorial. Y nos quedaría de la siguiente forma. K más 1 factorial por, sabemos que esto está siendo multiplicado por un 1 que no se anota, entonces va ese 1. Más
que este k más 1 factorial está siendo multiplicado por este k más 1 que vamos a poner ahí. 1 más k más 1 nos quedaría. Entonces esto nos quedaría la expresión. Entonces nos concentramos en esto y reducimos. Que nos va a quedar k más 1 factorial por k más 2. Más 2k más 1, que ya no lo movemos. Entonces, ¿cómo podremos llegar a k más 2 factorial si solo tenemos k más 1 factorial por 2k más 2? Entonces, usamos nuestro cálculo auxiliar, que va a ser el siguiente. Analizando factoriales. Entonces, ¿cómo vamos a analizar estos factoriales? De la siguiente manera. Podemos poner un ejemplo cualquiera. 4 factorial va a ser igual ¿a qué? A 1 por 2, por 3, por 4, igual a 24. ¿No? Entonces, pero aquí hay algo curioso, que 4 factorial también se puede representar por 3 factorial por 4. ¿No ve? ¿Por qué? Porque si vemos en el primer ejemplo 1 por 2 por 3, eso es igual a 3 factorial. ¿No ve? Porque 3 factorial va a ser 1 por 2 por 3. Entonces, 3 factorial por 4 también es 24. Entonces, podríamos generalizar. ¿No ve? ¿De qué forma? Que cualquier número factorial va a ser igual a su anterior número, o sea, de n-1 factorial, por el número, por el mismo número. ¿No ve? Entonces, en nuestro caso tendríamos que nosotros necesitamos k más 2 factorial para completar nuestra demostración. Entonces pondríamos k más 2 factorial es igual a ¿qué? Este mismo número, k más 2 factorial menos 1 por la regla que hicimos. Menos 1 factorial por el número del factorial, que es k más 2. Y reduciendo eso tendríamos que k más 2 factorial es igual a k más 1 factorial por k más 2. Y ya lo tendríamos demostrado. Entonces, aquí tenemos k más 1 factorial por k más 2, que es el mismo que hallamos aquí. ¿Se dan cuenta? Entonces, por consecuencia, k más 1 factorial por k más 2 va a ser igual a k más 2 factorial. Y entonces anotaríamos k más 2 factorial más 2k más 1, ese sería nuestro resultado. Y es justo el mismo que necesitábamos demostrar. Y así está demostrado. Entonces ponemos lo que quería demostrar, lo que se quería demostrar, ¿no? Y así terminamos con este ejercicio. Ahora, nos vamos al siguiente ejercicio. El ejercicio 3. Este es un ejercicio que no hemos visto en clases y es un poquito para más análisis y un poco de comprensión. Porque si nos damos cuenta, aquí no aparece la sumatoria, no es una sucesión, no es nada. Es una desigualdad por este símbolo. ¿No ve? ¿Y qué nos dice? Incluso hay un X, aparece algo que no hemos visto siempre en clases. Entonces, ¿qué nos dice el ejercicio? 1 más x elevado a n mayor o igual que 1 más n por x. Para todo n que pertenece a los números naturales. O sea, ¿qué quiere decir? Que n va a ser un número natural. Los números naturales, ¿cuáles son? 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, vamos a empezar con eso. Entonces, hacemos los mismos pasos que se hace para una inducción normal. El primer paso, la verificación. Para el valor inicial n igual a 1, porque en números naturales el primer valor va a ser 1, ¿no? Entonces,
donde vemos n ponemos 1. Y la expresión nos va a quedar así, 1 más x elevado a 1. Mayor o igual a 1 más 1 por x. Donde hemos visto n pusimos 1. Luego reducimos. Cualquier número, expresión elevado a 1 siempre va a ser a la misma expresión. Y 1 por x va a ser x. 1 más x. Entonces 1 más x es igual a 1 más x. O sea, se cumple esto, porque son iguales. Aquí dice mayor o igual, entonces es igual. Entonces esto es verdadero. ¿Qué quiere decir? Que podemos ir al siguiente paso. O sea, para el primer valor ha cumplido. Entonces necesitamos averiguar si cumple para todos. Entonces en nuestra hipótesis decimos n igual a k. Entonces donde vemos n ponemos k de nuestra expresión original. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. 1 más x elevado a k va a mayor o igual a 1 más k por x. Y asumimos que es verdadero, que es nuestra hipótesis. Ahora nuestra tesis, que nos dice que para n tenemos que poner el valor k más 1 en nuestra expresión original. Donde veamos n ponemos k más 1. Y nos va a quedar de la siguiente manera. 1 más x elevado a k más 1 va a ser mayor o igual a 1 más k más 1 por x. Entonces es esto lo que tenemos que demostrar. Y ya no hay como le sumamos el siguiente valor, nada. ¿Se dan cuenta? Ahí es otra forma de demostrar. Hay que usar procedimientos algebraicos, conocimientos, y hay varias formas de demostrar esto. Una de las que yo acostumbro a hacer es la siguiente, ¿no? La demostración. Primero, esto es lo que tenemos que demostrar, ¿no? 1 más x elevado a k más 1 mayor o igual a 1 más k más 1 por x. Lo primero que vamos a hacer es trabajar con el primer término, ¿no? Vamos a tratar de que se asemeje a nuestra hipótesis. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que se asemeje a nuestra hipótesis, a esta expresión? Vamos, como en el anterior caso vimos propiedades de las potencias, mismas bases se suman sus exponentes. Podemos separar esta base con su exponente 1. Y vamos a hacer eso. A ver, hagamos 1 más x elevado a k por 1 más x elevado a 1, ¿no? Va a ser mayor o igual a 1 más kx más por 1 más x. ¿Por qué? Lo puse de verde porque esto ya lo separé, ¿no? Primero nos fijaremos en esto. 1 más x elevado a k más 1 es igual a decir 1 más x elevado a k por 1 más x a 1. Pero curiosamente esto está en nuestra hipótesis. Y nuestra hipótesis es mayor o igual a 1 más kx. Entonces es igual mayor a 1 más kx. Imaginemos que no tenemos en ambos miembros 1 más x más 1, 1 más x más 1. Está disuelto, ¿verdad? Entonces, lo que yo hice es lo siguiente. ¿Se dan cuenta? Este es el mismo valor que esto. Y tendríamos que resolver esto para llegar a esta expresión. No la misma, similar. Porque es imposible que sea la misma. Entonces, hacemos que esta expresión se asemeje a esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar primero con 1 por 1, 1 por x, kx por 1, kx por x y así. Y tendríamos lo siguiente. Anotamos esto nomás ya como si fuera nuestra tesis, ¿no? 1 más x k elevado a k más 1 mayor o igual a, una vez multiplicado lo que dije, 1 más x más kx al cuadrado. Ya lo tenemos. Ya casi se asemeja. Entonces nos concentramos en esta parte. Lo que vamos a hacer es factorizar ese x.
Entonces nos quedaría lo siguiente. 1 más x elevado a k más 1 mayor igual a 1 más 1 más k por x más kx al cuadrado. ¿Se dan cuenta? Ya está con morado porque ya tenemos la expresión. ¿Ve? Y no podemos decir que afirmar esto. ¿Por qué? ¿Por qué no afirmamos eso? Porque hay este kx al cuadrado. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hay una propiedad de las desigualdades, que son las siguientes. La transitividad, ¿qué nos dice? Si A es mayor que B y B es mayor o igual que C, por lo tanto, entonces A es mayor o igual a C. O sea, si A es mayor que B y B es mayor que C, A es mayor que C, ¿no? Eso nos dice la transitividad. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es aplicar esa transitividad en esta expresión. Tenemos que identificar cuál va a ser A y cuál va a ser B y cuál va a ser C. Y miren, ya tenemos aquí la respuesta. Necesitamos que A sea mayor o igual a C, entonces esto va a ser A. Y esta expresión va a ser C. Y toda esta, incluyendo kx al cuadrado, va a ser B. Entonces tendríamos lo siguiente. Esta expresión va a ser A, toda expresión va a ser B, y la que nos queda va a ser C, ¿no? Tenemos aquí en esta expresión A es mayor que B, se está cumpliendo esto. Nos falta que se cumpla que B es mayor que C. ¿Cómo sabemos que B es mayor que C? A ver, analizaremos este kx al cuadrado. Dice, kx al cuadrado es mayor o igual a 0. ¿Por qué? No nos importa si x va a ser negativo o positivo. Una vez elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. ¿No ven? Y cualquier número multiplicado que sea positivo por otro positivo que k va a llegar a ser un número natural, siempre va a ser positivo. Y en el peor de los casos, en el mínimo de los casos, puede llegar a ser 0. Imagínense que x sea 0, 0 al cuadrado va a ser 0. Por cualquier número, siempre 0, ¿no? O sea, siempre va a ser 0 o mayor que 0 este número. Entonces, podemos afirmar que B, a ver, si C le sumamos 0 o un número mayor que 0, siempre B y C B va a ser mayor o igual que 0. Entonces está demostrada que B es mayor que C. Entonces, es así. A es mayor que B, sí. Y B es mayor que C, sí. Entonces, A va a ser mayor igual que C. Entonces podríamos anotar lo siguiente. Que 1 más x elevado a k más 1 es mayor o igual a 1 más k más 1 por x. Entonces está demostrado. Entonces podríamos decir que es válida nuestra fórmula, ¿no? Esta propiedad que hay es válida. Entonces podríamos poner lo que queríamos demostrar. Bueno, esos son los ejercicios que he preparado y espero que se entienda. Y saben, cualquier duda pueden mensajearme a mi número y la responderé. Gracias por su atención, espero que se haya entendido y hasta un próximo video.